Hola, sean bienvenidos a Me quitaron el bozal, que es una especie de diario como formato podcast donde hablo sobre algunos temas que se me ocurran sobre mi música. Espero lo disfruten. Hola gente, ¿cómo están? Estoy sola aquí en mi carro y no tengo mucho que hacer, sinceramente, más que quiero un poco hablar de lo que es We Enter to Your House para mí, porque sinceramente es un gran proceso. Es un proceso que lleva mucho tiempo. De hecho, si puedo decirlo, este proyecto se pensó antes de los 16. Entonces, pues sí me gustaría un poquito hablar como de su historia, de cómo surgió. Tal vez no de las canciones como tal, porque sinceramente casi no me gusta hablar de lo que son mis canciones. Me gusta que la gente tenga su propia interpretación de lo que es. Aunque no sea claro o sea confuso, o sea, porque me gustan mucho los sentimientos confusos que parecen otros, pero sinceramente yo sé que no lo son, ¿sabes? Como que no es a lo que quiero llegar. Entonces me gusta mucho la interpretación de la gente a ese punto. Y pues nada, quisiera hablar un poquito de cómo surgió Winter to Your House, porque me resulta bastante interesante cómo surgió. Eh, pues nada, empecemos. Bueno, para situarnos, primero que nada, pues saqué como primer proyecto, hasta que la tarde se nos atrape, ¿no? Y pues yo, incluso antes de sacarlo, ya tenía como ideas o conceptos, porque pues no faltaba nada para que saliera así, pero tenía como esta idea de que justamente después de que Ana saliera la primera versión de Winter to Your House, se llamaba igual, ¿sabes? Se llamaba igual Winter to Your House. Me gustaba mucho ese nombre, o sea, hasta le doy, amo ese nombre, no sé por qué, pero me atrae bastante. Pero simplemente no salió porque las demos no quedaban como yo quería, porque estaban muy inspiradas en lo que era Repsy, Hushy Star y como ese tipo de música que le llaman Syncore, ajá, por así decirlo, o como, es más como Digicore, ajá, como con tintes un poquito de techno, diría yo, no sé, es muy extraño ese puto género, pero no es hyperpop. Em, pero pues yo quería empezar a hacer beats así, entonces, como no me estaba quedando, pues lo descarté, pero igual no me impidió el seguir como el seguir buscando como ideas, como el cómo producir ese tipo de canciones y ajá. Y entonces el concepto se fue deformando tanto que la idea del mixtape sí salió, pero como antes de los 16. Porque justo en ese momento, en ese año, que era 2024, iba a cumplir 16 años y yo la verdad, desde un punto ya personal, yo no me veía viva en ese momento de mi vida. Entonces como que fue como una forma de celebrar y realmente decir soy la verga, pero también soy una persona, soy un ser humano como muy frágil. eh, de ahí viene como ese mixtape. Pero no me cerraba la idea de genuinamente como decir, güey, quiero hacer un mixtape o un EP, por lo menos algo chico, con ese nombre, porque me atrapa bastante. Y entonces, en vez de moverme a lo que era el digicore y todo eso, me moví más por el lado de el trap, porque antes de los 16 yo tenía planeado que fuera un mixtape de trap, pero no quedó. No funcionó más que nada por el hecho de que no tenía, no sé, como que tenía ese concepto de que fuera trap, pero como que nunca lo desarrollé bien y se escuchaba mejor en otros géneros, que era como un poco más rock, un poco más como pop, por así decirlo, o sea, no tanto una estructura de trap. De hecho, la única canción que tiene como tinte de trap es Bimo y solo tiene un cachito, ajá, pero ajá, básicamente empecé a explorar un poquito más como mi forma de hacer trap y de ahí salió la segunda versión de Witu, que esta versión no era un mixtape sino un EP. Tenía 7 tracks y unos ya los conocen porque ya están en SoundCloud como otro EP que se llama Trap Trap, que son como cosas que rescaté, pero de esa versión, las únicas que se quedaron en la final fueron My Puppies Go Off, que para ese momento ya estaba trabajando con Ale en esa canción, y Heart Flooded, que repito, también está trabajando con Puck en ese momento, pero es una versión totalmente diferente. O sea, de verdad es una versión diferente, así de una forma muy asquerosa. Pero sí, es una versión muy distinta, pero pues ya teníamos esas voces.
Todavía no había anunciado nada en ese momento, entonces como que seguía obviamente en proceso, pero había como tracks que sinceramente no podía grabar porque el instrumental no me daba o cosas así. O sea, yo produzco todo y yo sé que lo puedo modificar, pero hay veces en las que como que el ego me gana y digo, no, 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 no. Entonces, lo que era, por ejemplo, una rola de ese EP que se llamaba Moxie, no la quería grabar porque me gustaba mucho el instrumental por sí solo y yo igual no quería sacar algo solamente instrumental, ¿sabes? Porque era muy extraño, pero lo que pasó es que pues lo terminé descartando. Igual el concepto no me terminaba de agradar porque lo que pasaba es que había como proyectos ahí. Había como algo en la estética que no me terminaba de convencer. Tenía portada, tenía tracklist semi terminado porque pues lo iba a hacer a mano como todo lo que hago. O sea, tiene que tener mi letra de alguna otra forma, sea digital o como hecho en tradicional, por así decirlo. O sea, tenía que tener mi letra. Y pues nunca lo hice porque no me convencía el tracklist, pero pues ajá. Lo que pasó es que descarté esa versión y empecé a mover un poco más por lo colorido de nuevo, porque pues, si repito, estaba basado en la primera versión en el Syncore, por así decirlo, que muchas veces le dicen View Color, ajá, como un chingo de colores, y ajá, entonces como que yo quería volver a inspirarme de cosas coloridas, porque sinceramente a la dirección que estaba teniendo antes de los 16 era un poquito más oscura. No diría que dark ni de que, ay, soy tan alternativa, ¿no? Pero pues sí se movía un poco más por ese lado, más como oscuro, como de noche, como found footage, por así decirlo. Porque pues está inspirado como en los visuales están inspirados en el found footage. Y de ahí se me quedó en la mente como esto de, pues sí, quiero hacer algo un poquito más colorido, un poquito más como, pero sin quitarle también lo que es lo como esa esencia que puede hacer canciones como más no diría balada, pero como canciones un poco más tranquilas y ajá, moverme por ese lado un poquito más triste, porque sabes, o sea, hacer un producto completo de pura música electrónica, pero como solamente para bailar, a mí no me parecía, no porque no me guste, sino es por el hecho de que también pues tengo que expresar mis sentimientos porque pues eso me ayuda bastante a explorarlo, como explorar sentimientos que yo no sabía ni siquiera qué pedo. Entonces, lo que pasó fue que dije, va, eh, descarté todo y solo quedó My Puppies Go Off, Heart Flooded. Iban a quedar dos tracks de ahí, de ese EP, que era el de Moxie y el de Pretty Dead, que o sea, como que los tenía igual contemplados, pero no terminaron quedando. Igual hice un par de demos después que como que quería que quedaran, pero se sentía como estar queriendo meter tracks por meter tracks. Hasta que hice la demo que cambió todo, que fue Un Día Más. Un Día Más, una canción que está ahí en el mixtape que me encanta porque es una canción que escribí cerca de mi cumpleaños y tiene que ver con cumpleaños. Eh, y entonces como que de ahí me empecé a mover un poco más por ese lado, que sí era similar a lo que estaba haciendo ya, pero como que, no sé, como que me abrió mucho los ojos y de ahí empecé a mover un chingo de cosas y quería igual que siguiera manteniéndose como un EP, eh, pero ya eran 8 tracks en ese momento porque iban a ser 7 únicamente, pero metí donde no me encuentres. Entonces dije, verga, ¿qué chingados hago? Porque pues no, y dije, bueno, le voy a hacer un mixtape. Eh, Voy a hacerlo mi segundo mixtape. No pasa nada, obviamente. Entonces empecé a trabajar en ello. Hubo como muchas demos, cambios de beats, porque yo trabajo en base a tracklist, entonces ya tenía como, ajá, esa idea. Y quedó como, por así decirlo, los primeros 9 tracks, que es del intro a Perdón. eh, que, que si no saben cuál es Perdón, es la que está en japonés. Es Perdón en japonés. Eh, pero de ahí surgieron más demos, por ejemplo, Peguchito, You Never Say Goodbye. De hecho, iba a haber más. O sea, iba a haber otros dos bonus track que uno se llamaba La Dueña de Mí, porque sampleaba La Dueña del Swing de... No me acuerdo qué grupo era, una disculpa. Pero
Ajá, y se ampliaba esa, había como unas con más toques de drum and bass, pero pues no me terminaron de convencer hasta que hice Bubblecore y You Never Say Goodbye. Y pues como que quedó y quedó esa versión de 12 tracks, porque sí, quedó esa versión de 12 tracks de que ya pues está en plataformas y todo eso. Y no sé, me encanta. Es un es un proyecto que lleva 2 años, 2 años, 2 años en producirse, tal vez no de manera lineal, porque pues ajá, fue un proceso de estar quitando y ajá, pero fue un proyecto que se concretó bien hasta 2 años después y me emociona bastante porque son de los visuales que más le he metido como empeño, no porque los demás no me hayan costado ni nada, solamente es como que estos tienen lyric video, tienen efectos un poquito más fuera de mi zona de confort, que es un poco más glitchy, como más como... Ajá. Entonces realmente me emociona mucho porque es como, güey. Y pues nada, es un trabajo que realmente me ha gustado mucho porque me ayuda a explorar más de lo que soy como productora, porque pues yo por lo general solo producía como baladas o como cosas que sabía hacer. Y ahorita que me estoy moviendo un poco más por este lado más electrónico, sinceramente no me quejo porque es un lado que yo ya quería explorar desde hace mucho porque me gusta mucho la música electrónica. Y tengo muchos referentes que han sido parte importante de mi vida incluso. Eh, y pues nada, la verdad, sinceramente, me gusta mucho este proyecto y realmente me gustaría que lo apreciaran como con el nivel que yo tuve para hacerlo, porque sinceramente es un proceso, es un pinche procesote. Y nada, eh, esa es como la historia más resumida que les puedo dar de Winter to Your House, porque sí fue un proceso muy largo, como en cuestión de estar descartando cosas y todo eso, porque uno nunca deja de pensar, ¿sabes? Cualquier artista nunca deja de pensar, entonces está constantemente como esperando ideas o, ¿sabes? Como está constantemente buscando qué crear, ¿sabes? De nuevo. Y hay, por ejemplo, canciones que salieron muy de la nada, como Still There. Still There era una demo que dije, ah, no, esto va a sonar bien culero. Y el hecho de que sonara como tan bien, con cosas que apenas estaba probando en experimentar, como que me emocionó bastante y por eso como que estoy moviéndome también por ese tipo de lados. Entonces, estoy muy feliz, estoy muy contenta y de verdad muchas gracias a la gente que, como que si alguien ha esperado este proyecto, realmente muchas gracias a la gente que esperó esto. Realmente muchas gracias a Ale y a Puck por literalmente las canciones en las que están. Ale por hacer el intro y My Puppies Go Off conmigo y Puck también por hacer Hard Flooded, aunque te tardaste un vergo en grabar, pero de verdad estoy muy agradecida con mis amigas, que son honestamente son mis amigas y pues nada, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por todo.